Buenas tardes. Esperamos 2 minutitos para que los asistentes se vayan incorporando. Bueno, veo que... Yo creo que podemos empezar. Buenas tardes. Les hablamos desde el Consejo Sectorial de Salud del CED, del Consejo Español para la Defensa de la Discapacidad y la Dependencia. Y este mes de octubre es el mes de la salud mental. Y este año especialmente se pone el foco en el empleo para la salud mental. La jornada de hoy, titulada Salud mental y empleo, mitos y verdades, será impartida por todos nuestros socios que tienen dentro de sus objetivos diferentes patologías de salud mental. Entendemos hoy van a ser todo, absolutamente todo lo que se habla aquí es una jornada real, con personas reales, con entidades reales que viven día a día la problemática de todos sus asociados y de sus familias. Desde la prevención del suicidio, pasando por personas con trastorno obsesivo-compulsivo, trastorno límite de la personalidad y otro tipo de patologías, intervendrán Teresa Oñate, presidenta de la Fundación Amaitelepé, José Manuel Dolader, director de la Asociación La Barandilla, Gorri, director y tesorero de la Junta de Asociación Tú Decides, Pilar Cervera, presidenta de la Asociación Paso a Paso Aragón, Viviana Serrano, directora de la Fundación Primer Paso, Pilar Lorenzo, educadora social y representante hoy de la Federación de Patología Dual, y Encarni Cabrera, que es psicóloga especialista en trastorno obsesivo-compulsivo y viene en representación esta jornada de la Fundación Planeta Talk. La jornada estará hecha con subtítulos en directo y a partir del jueves la tendrán ustedes en YouTube, en el canal de YouTube del CED. Y a mí me gustaría uno por uno empezar a preguntarles qué pasa con todas estas personas que representáis, con todos estos colectivos, porque sabemos que es cada vez más preocupante en el mundo el número de mujeres, hombres, niños, adolescentes que van adentrándose cada vez más en estas patologías médicas, vamos a llamarlas así, que son desgraciadamente ahora mismo prevalentes, que son las enfermedades mentales, ¿no? Los datos, yo os voy a dar unos datos de la OMS que son mínimos quiero decir, porque solamente ejemplarizantes, pero al final lo que nos sirve es lo que vive en cada uno de los asociados, ¿no? Según la OMS, en la actualidad el 12,5% de las enfermedades en el mundo totales son de etiología mental, con una previsión de que en el año 2030 sea la primera causa de discapacidad en el mundo, las enfermedades mentales. El 50% de los problemas de salud mental se inician antes de los 14 años y el 75% antes de los 18. Entre el 35% y el 50% de las mismas de estas enfermedades no están en tratamiento ninguno de estas personas, o las que reciben no reciben un tratamiento adecuado. Me parece tremendo, todos los datos son demoledores y yo creo que vosotros en primera persona lo vivís en vuestras entidades. Le quería dar paso en principio a José Manuel Dolader, que lo voy a tener por orden. José Manuel, cuéntanos cómo, en principio, muy brevemente, a qué se dedica, cuál es el objetivo de la Asociación La Barandilla y qué perfil de personas están asociadas a La Barandilla. Bueno, pues buenas tardes antes de nada y días si nos escuchan a partir del jueves. Un poco la Asociación La Barandilla nace de que nos juntamos varias personas vinculadas con el mundo de la discapacidad en general, discapacidad intelectual, discapacidad física, ciegos, pero luego por circunstancias, ya que nos ubicamos en un hospital, nos ceden las instalaciones para montar la asociación, un hospital de personas con trastorno mental grave, pues poco a poco hemos ido desviando nuestras principales actividades hacia el mundo de la salud mental. O sea, en un principio nacimos como proyecto más diverso, pero ahora yo diría que el 60% o el 80% de las actividades que hacemos, pues nos dedicamos a temas de salud mental.
Creamos una pequeña Radio La Barandilla, en un principio con imágenes, sobre todo para dar visibilidad a colectivos y personas que no tenían las posibilidades de expresarse ante el resto de los medios de comunicación. Y ahí también pasó una cosita que es que empezamos a dar mucha visibilidad a las personas con trastorno mental grave, con problemas de salud mental o con un diagnóstico en salud mental, como le gusta decir a mi compañero Gorri, ¿no? De ahí hemos ido profundizando en temas de dar visibilidad, sobre todo a la salud mental. Casi los que estáis aquí todos me conocéis. Creamos el primer teléfono, que en eso pues tanto Amai como sobre todo Gorri a nivel personal pues nos motivaron mucho a crear el primer teléfono en España de atención a personas con ideación suicida. Posteriormente hicimos carreras y posteriormente junto con Gorri, y digo Gorri no porque esté aquí, sino es pura coincidencia, también con ASAN. Entonces era ASAN, no era la fundación como ahora, sobre todo Viviana, y con otras entidades, la actual presidenta de la Federación de Salud Mental Madrid, con su asociación en Leganés, pues hicimos la primera manifestación en España también para dar visibilidad a los problemas de salud mental y sobre todo a las personas con trastorno mental grave que por causa de un delito están en prisión. Un poco a grandes rasgos eso sería. ¿Qué hacemos ahora? Pues ahora, por ejemplo, nuestro próximo proyecto, que esperamos ponerlo en funcionamiento en este año, sino el que viene. Esta mañana he estado con el director de salud mental de la de la clínica de Navarra, y así vamos haciendo cosas, un proyecto de soledad no deseada en personas con trastorno mental grave, que es ese colectivo. Todo el mundo habla de la soledad, de los mayores, cuando se te muere la mujer, cuando se te muere el marido, cuando te sientes solo, pero claro, un colectivo como este, donde solo trabajan el 18%, donde solo se casan el 30% y ese 30% se separa en el 15%, perdón, se separa en la mitad, pues significa que solamente el 15% de las personas con trastorno mental grave tienen una familia estable, ¿no? Podría seguir, pero como sé que vas a hacer más preguntas y hay otros compañeros, un poco a grandes Perfecto. rasgos, eso es nuestra entidad. Sí. Pilar Lorenzo, como Sí. representante de Fede Padual, cuéntanos la federación en unos minutitos. ¿Qué hace? ¿A qué se dedica y qué tipo de perfiles representa? ¿Qué asociaciones representa? Vale, pues Federación mira, de Patología Dual. gracias. Fede Padual, como sabemos, es una federación sin ánimo de lucro y reúne asociaciones y entidades que se centran en la patología dual. Con ello abarcan el tratamiento, prevención, formación, investigación también. Y bueno, pues colaboran fomentando la unión y apoyo con otras entidades. Hay conciencia social, que es lo que tenemos que tener todos muy claro, un asesoramiento sobre la orientación terapéutica y sensibilidad, entre otras cosas, sensibilización al público y al personal sanitario sobre esta patología. Sí. Dinos muy brevemente qué es la patología dual, porque habrá personas que no saben qué es la patología dual. Pilar. Vale, la patología dual, digamos que es la unión entre personas con trastorno mental y personas con dependencia. O sea, tienen las dos patologías. Lo que pasa es que luego es cierto que al final se tratan, no hay una persona, o sea, un colectivo específico para tratarlos. Siempre se mandan o a salud mental o a dependencia. Entonces, un poco sería eso, la unión de esos dos colectivos. Gracias, Pilar. Gorri, cuéntanos qué hace Tú Decides. Bueno, Tú Decides es una asociación en primera persona que lo que intentó reducir fue la soledad no deseada en personas con trastornos mental grave o con problemas de salud mental grave, viendo pues que estábamos muy solos, ¿no? Que las personas que teníamos problemas de salud mental graves, a la hora de hacer actividades de ocio y tiempo libre no existía nada y teníamos que depender de familiares para ir al cine o para hacer cualquier otro tipo de actividad de ocio. Y empezamos como eso y bueno, y ahora ya hacemos más cosas, pero porque nos han pedido como asociación en primera persona que informemos un poco de nuestra visión de otros campos que afectan a la salud mental.
Es curioso, a mí me chocó mucho cuando os conocí que os dedicarais al ocio, ¿no? Porque ahora mismo sí que es verdad que el colectivo está demandando ocio porque parece que era algo muy, bueno, como mucho más frívolo, ¿no? Que demandar otra serie de cosas, pero sí que es verdad que el ocio está absolutamente relacionado con la salud mental y a mí me parece interesante lo que hacéis desde Tú Decides, Gorri. Muy ¿Sabes lo que interesante. pasa esto, Mar? Que nosotros somos los propios afectados. Somos una asociación en primera persona, por lo tanto, creo que acertamos con la necesidad básica de los afectados. Sí, sí, está claro, está claro. Pilar, gracias. Nada. Ahora Pilar yo. Cervera, te Vale, toca, te perdón, toca. perdón. Buenas tardes. Bueno, pertenezco a la Asociación Paso a Paso Aragón y somos una asociación pequeña en la que la formamos prácticamente a ver, hay personas que tienen una enfermedad mental, pero casi todos somos familiares. A ver, nuestra labor consiste en, pues, en un poco en dar por saco, perdón por la expresión, en dar visibilidad a esas necesidades que hay, porque los tenemos en casa, están en casa con nosotros. Hay personas que, como bien habéis dicho, no tienen el tratamiento adecuado correspondiente, llevan parte del tratamiento, pero otra parte no. Y son situaciones complicadas en las que se necesita esa ayuda y esa visibilidad. Aparte, pues tenemos un grupo de ayuda mutua para las personas que han perdido algún familiar por suicidio, ¿no? Entonces, pues intentamos mirar a ver qué grupos había en Zaragoza, no encontramos y lo hemos creado nosotros. Y bueno, pues nuestra labor es esa, el reunirnos, cuando nos invitáis a charlas, a jornadas, pues asistir. Somos muy pequeños, no tenemos prácticamente ayuda, nos gestionamos todos nosotros y económicamente no tenemos nada más que lo que aportamos los socios, entonces no podemos hacer mucha cosa. Pero bueno, pues seguimos ahí en la brecha, intentamos que se nos oiga y bueno, pues a nuestro nivel y paso a paso, pues vamos ahí intentando pues eso, ¿no? Dar esa visibilidad a todas esas necesidades y carencias que hay en este mundo que se nos llena la boca cuando hablamos últimamente de enfermedades mentales, porque parece que está muy de moda pero no se profundiza. Entonces, estamos muy olvidados, aunque aparentemente parezca que no, pero estamos muy olvidados. Y bueno, ya, que me he enrollado. No, 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 muy bien, sí, sí. Muchas gracias, Pilar. Encarni Cabrera. Sí, buenas tardes a todos, ¿qué tal? Bueno, yo en principio comentaros que no soy la titular, no soy la presidenta de la Fundación Nacional, como ha dicho Mar. Yo soy la directora clínica de la Fundación Nacional para el TOC y directora clínica de la Asociación Planeta TOC. En este caso tendría que estar aquí Rosa Iglesias, que es la presidenta, perdón, de dichas entidades. Ella es madre de dos afectados con TOC y yo creo que todos los que estamos aquí, al fin y al cabo, nos une una historia personal, ¿no? A lo que estamos representando. Y en el caso de Rosa, hablo por ella, pues ella es madre de dos pacientes afectados con trastorno obsesivo compulsivo y bueno, ha pasado por circunstancias bastante complicadas. Estuvieron aquí en Granada. Yo era la psicóloga, soy la psicóloga de su hijo, de ahí la unión que ella y yo tenemos y el impulso que las dos cogemos la una con la otra para dar visibilidad a este trastorno y darle un poquito de acogida. Porque uniéndome a lo que han dicho mis compañeros, efectivamente la salud mental es la gran olvidada, aunque parezca todo lo contrario. Y yo diría más la mal entendida, porque nos llenamos todos la boca hablando de salud mental, pero yo aquí haría la pregunta así abierta a todos los que estamos aquí, nos estamos escuchando, ¿qué es la salud mental? Cuando estamos hablando de trastornos mentales, ¿de qué estamos hablando? Porque si ya hay dificultad dentro de lo que es el sector clínico y psicológico a la hora de unificar criterios
en relación a lo que significa la palabra trastorno mental, pues si nos vamos a gente que realmente no tiene un conocimiento y una experiencia de cara al significado de este constructo, pues generamos un espectro bastante amplio de miradas diferentes hacia lo que significa la salud mental. Y en nuestro caso concreto, hablando de trastorno obsesivo compulsivo, yo personalmente llevo trabajando con esta patología 17 años y me puedo casar más que con el trastorno obsesivo compulsivo con las siglas en inglés que son OCD, que hablan de desorden obsesivo compulsivo. El problema que nos encontramos las personas que trabajamos con TOC es que llegan a un nivel de gravedad tan alto, que según la Organización Mundial de la Salud se le reconoce a las personas con trastorno obsesivo compulsivo como una de las 20 enfermedades más discapacitantes que existen a nivel mundial. Y claro, estamos viendo la patología desde un trastorno. Y ya os digo, llevo 17 años trabajando con ellos y lo que me he encontrado en estos años es personas con alta capacidad. Fijaros lo que os digo. Donde estamos viendo personas con diferentes trastornos, lo que estamos viendo son personas con alta capacidad. Entonces, desde aquí voy a abrir una gran veda a estos grandes olvidados, a las personas con altas capacidades, que son personas con una neurodivergencia muy considerable y que por desgracia son carne de cañón para caer en la patología mental. Y de ahí que muchas veces creamos que estas personas son personas con trastornos mentales, es decir, con una especie de locura que al final no entendemos. Y lo que nos encontramos detrás de todo esto son personas con un coeficiente intelectual tan alto, tan altísimo, que no se pueden adaptar a las circunstancias de la vida, porque una población minoritaria, estamos hablando de un 10% de la población y si hablamos de superdotación, un 2%, que como estrategia de afrontamiento hacia la vida caen en esta patología. Bueno, caen en esta patología y otras muchas más patologías asociadas al trastorno obsesivo compulsivo. Pero en definitiva, para ir acortando, que también me extiendo mucho, lo que queremos dentro de la entidad es darle visibilidad a este trastorno, que podamos entender qué significa el trastorno obsesivo compulsivo y sobre todo estamos impulsando nuevas estrategias de intervención terapéutica porque efectivamente al final estas personas caen en otras patologías, como la compañera cae en patologías duales, al final se enganchan a la droga, hay también suicidios dentro de este mundo porque sufren muchísimo. En definitiva, al final tenemos que cogernos todos de la mano y tirar hacia adelante porque uno por un concepto u otro, pero al final estamos defendiendo lo mismo, ¿no? Y son los derechos de la persona y como humano a tener unas condiciones de vida y una calidad óptima, ¿no? Y abrirle un poquito el hueco dentro de la sociedad. Está claro. Muchas gracias, Encarni. Nada, pues Viviana, Dime, a ver. Fundación Primer Paso. Resúmenos cuál es el objetivo y cuál es vuestra actividad y aquí, con quién trabajáis. Bueno, Fundación Primer Paso hasta hace nada se llamaba Fundación Asan Familia, porque nacimos en el movimiento asociativo de la Asociación Salud y Ayuda Mutua, que trataba en exclusiva a personas con enfermedad mental grave diagnosticada. Estuve trabajando allí 16 años y descubrimos a través de todos los expertos, hubo un libro, el Libro Blanco de 2018, donde se hablaba de la intervención temprana, ¿no? Y donde los expertos venían a decir que como cualquier otra enfermedad, la enfermedad mental también se puede prevenir. Entonces, a través de la fundación, nuestro programa estrella, que se llamaba precisamente Primer Paso desde el año 2011, lo que tratábamos era de hacer actividades para la prevención de la salud mental. Y bueno, pues después de años de trabajo hemos cambiado el nombre a la entidad, ahora nos llamamos Primer Paso, recogiendo ese programa que digo que veníamos desarrollando desde el 2011 y el tema fundamental es la prevención de salud mental en un amplio sentido. No solamente atendemos a personas con diagnósticos, sino a aquellas personas que por diversas circunstancias económicas, familiares, de relaciones comunitarias, de miles de situaciones de riesgo, pueden decaer estas situaciones en enfermedades mentales. La enfermedad mental, yo creo que, como decíais vosotros antes, se habla mucho, cada vez se está hablando más de ella, pero se frivoliza mucho también con ella. No todo
es salud mental, no todo es una enfermedad relacionada con la salud mental, pero tampoco se puede dejar de ver que hay determinados hechos en la vida que sí te pueden producir un problema de salud mental y que si no lo cuidas, como habéis dicho vosotros, los tratamientos a veces no son los adecuados y en otros casos todavía el estigma es tan bestial que hablar de salud mental es hablar de locos y de manicomios y de instituciones y de palabras que casi ya no están en el vocabulario, casi ya no están en las instituciones, que todavía yo creo que no se toma en serio, no se está tomando en serio el tema de lo que significa salud mental. Nos dedicamos fundamentalmente a dos programas. Uno que tiene que ver con ahora lo denominamos Más que Ocio, como os digo, se llamaba Primer Paso, pero como hemos cogido el nombre de ese programa, pues lo llamamos Más que Ocio. Atendemos a adolescentes porque consideramos, quizá como Gorri y como tú decías antes, que el tema del ocio es importante, pero el ocio no es coger un grupo, salir e irnos a tomar algo, no, tiene que haber algo más que a partir de ese ocio nos ayude a mejorar nuestro día a día, nuestra estabilidad emocional, nuestra salud mental en definitiva. Y luego el otro programa que también llevamos a cabo, lo llamamos Primer Empleo, perdón, y habla precisamente de la necesidad de prepararse en la adolescencia, puesto que ahora nuestros participantes casi todos son adolescentes, de prepararse para el trabajo futuro, es decir, para el empleo, entendiendo el empleo como una fase fundamental en la vida para la vida independiente de las personas. Entonces, bueno, pues ahí estamos en la prevención de la salud mental. Muy bien, muchas gracias. Teresa Oñati, el micrófono, Teresa. Ahora. Qué obediente que soy, de verdad. Me extraña a mí misma. Me has dejado la última porque los últimos somos los primeros en el reino de los cielos, ¿no? Totalmente, Ya me lo imagino absolutamente. ya me lo imagino. Bueno, muchas gracias a todos. Me ha encantado porque ha abierto mi maestro, Dolader. Entonces ya después, en hablando tuya, hijo, por cierto, menudo follón te metiste el otro día, ¿qué de agua caía? ¿A dónde Sí, fuiste? Si es que ya por donde pasas la lías, hijo. luego lo contaré. Madre del amor hermoso, qué grande eres. Bueno, a ver, si es que la habéis contado ya a todos, ¿qué quieres que os cuente? Que Que nos somos, cuentes lo que hacéis en Amay. En Amay, ¿qué hacéis en Amay? hija mía, el indio, básicamente el indio. Porque como no todo el mundo es chirigota, pues ya está. A ver, ¿qué hacemos en Amay? Pues mira, desde hace 25 años parece que estamos trabajando. Empezamos con la asociación, al cabo hará unos 10 años o cosas así, nos hemos metido en la fundación. Y bien, ¿a quién tratamos? A gente que tiene trastorno límite de la personalidad, que son sencillos, donde los hay, que son como unos picos de sierra, tienen todo el tiempo, tan pronto están muy contentos, que están fatal, tienen por su forma de ser que padecen muchísimo, o sea, básicamente cuando se cortan, que a veces se cortan un poquito más de lo normal y es cuando nos llevan al suicidio o se toman más pastillas de lo que sea, pues para bien o para mal somos los que tenemos el récord de los Guinness de suicidios. Es una pena, pero es lo que tenemos. ¿Qué tenemos dentro de ese trastorno límite? Gente encantadora, maravillosa, generosos, bueno, yo que sé, todas las cualidades del mundo que queráis, ahí están. ¿Y por qué les queremos a lo mejor incapacitar? Como le preguntaba una vez un juez a uno de mis hijos. Pues precisamente porque son así. Porque si los incapacitamos, pues a lo mejor evitamos que se hagan daño, que hagan daño a otras personas, aunque básicamente se lo hacen a ellos más que a los de enfrente. Y porque los queremos salvaguardar a veces de este mundo asqueroso en el que vivimos y que nos ha tocado vivir, que no entienden absolutamente nada, porque hay gente que no entiende que un hijo puede tener una enfermedad mental y sí que entiende a lo mejor que tiene una diabetes o que le pega el alcohol que da gusto, pues para mi gusto es que la persona que no entiende esto es que le faltan 4 telediarios, está para allá. ¿Cómo son los padres? Porque atendemos a muchísimos padres. De hecho, la asociación se fundó para familias y luego se incorporaron los pacientes. Las familias están completamente desorganizadas, desestructuradas. Porque hay veces que hay que hacerlo, guste o no a las familias, hay que denunciar a los hijos para que no cometan mayores burradas. Yo tengo como un estribillo que le digo, ¿usted qué prefiere, tener una enferma mental o un asesino? Elija. Si usted no le denuncia nunca ni le hace nada, pues acabará teniendo un asesino. Y la criatura no es un asesino, que le quede claro. Es que en su casa han cerrado los ojos y no han querido admitir la realidad.
¿Por qué no lo quieren ingresar? Pobrecito, ¿cómo le voy a ingresar? Señora, porque está como las maracas de Machín, le tiene usted que ingresar y se ha acabado. ¿Por qué es donde le van a atender? Aquí vienen algunos que están, bueno, y lo que dicen los psiquiatras que tengo, si es que este no es su sitio, en las asociaciones podemos hacer lo que podemos hacer, pero no podemos hacer más, hay que meterles una media estancia, una larga estancia. Pero tenemos unos jueces, por si no lo sabíais, listos donde no los hay, y que cuando un enfermo mental va, el señor juez le pregunta, en su maravilla que tiene de creatividad y de inteligencia, que no se sabe quién le ha dado, ¿tú qué quieres, hijo? ¿Irte a tu casa o te ingreso? Y el enfermo mental, como gilipuerta, le dice que a su casa. Señor, usted es tonto, practica. ¿Cómo le va a decir a alguien que quiere que le meta a un hospital? Señor, usted tiene que meter porque la criatura lo necesita. Y a partir de ahí, pues empezamos que estas personas, como no quieren ingresarse, pues van de capa caída. ¿Que hay gente que no piensa como yo? Me encanta, me encanta. Porque hay cantidad de gente que está para allá y yo estoy cada día más centrada. Eso quiere decir que voy por el buen camino. Y además, como decía el otro, que hablen de mí, cuanto más, mejor. Es que me importa un rábano. Sé que esta asociación, gracias a la política que tenemos, está funcionando muy bien, porque tratamos lo mejor que se puede al paciente. Al familiar le decimos lo que hay que hacer y si no les gusta, hasta que hace caso, no paramos. Y con las familias tenemos, la verdad, una sintonía bastante grande. Después de que tenemos escuela de familias todos los meses, la hacemos online y presencial, un mes online y otro presencial. ¿Por qué? Porque viene mucha gente de fuera de Madrid y por eso las hacemos presenciales y también de Sudamérica. Tenemos un seguimiento a las familias para que no se noten desprotegidas y también tenemos cada mes un acto lúdico con ellos que pueden ir al sitio que más les apetezca. De la misma manera que a mí me encanta el campo y me encanta que los pacientes, llámese como os dé la gana, también estén en el campo. Pues si no hay mucho campo, pues hija, o yo que sé, al parque de Vitaperón, que quieras que no está cerquita y se lo pasan bien. Sí que tenemos salidas con ellos, pues por ejemplo una semana que van al campo, montan a caballo, bajan en barco. O sea, procuramos que disfruten de la misma manera que disfrutamos nosotros. El objetivo de Amay es que por lo menos tengan la misma alegría que nosotros tenemos de vez en cuando, porque son personas. Que tiene una enfermedad mental no te joroba, hay gente con diabetes, hay gente que va a alguna mata de habas, o sea, cada uno tiene algo y en cada casa hay un algo. Y pensar que la enfermedad mental, como decía antes Viviana, que yo no estoy de acuerdo para nada con ella y ella lo sabe, el estigma es el que les creamos nosotros. Yo no tengo ningún estigma hacia ningún enfermo mental ni nadie de los que yo conozco, pero Dios mío de mi vida, si la cabeza es una parte del cuerpo, qué majadería más gorda, porque hay que tratarla de manera distinta y es lo que tenemos que hacer. Cuando alguien dice, es que es una enfermedad mental, no te joro, ¿y tú cómo tienes el hígado? Porque a lo mejor tienes una hepatitis de 3 pares de narices, pues a lo mejor estás peor. O sea, yo lo que hago no es para nada dar mayor importancia a la enfermedad mental que puede tener, no te digo yo con un catarro, pero por ahí, por ahí. Es mi forma de ser, yo no sé si es buena o es mala, pero disfruto tremendamente como soy y a la gente que tengo alrededor. Lo que procuramos todo es eso. Aquí la gente tiene una enfermedad, hija, yo no te digo como un Juanete, pero vamos, una cosa, si cada uno tiene algo. Y entonces, pues que hay que procurar que cada uno dentro de lo que tiene esté lo mejor cuidado y se ha acabado. Bueno, ya acaba mi rollo. Le toca, me parece que te toca a ti, presidente, Albert, no sé Sí, por qué, que te han es dejado verdad. para el Sí, último, que me un rematen. minuto, Albert, porque Albert se nos está No, infiltrando. no, Ya me he yo, dado cuenta. a mí me toca la clausura, porque antes no me deja hablar Mar, es un sargento chusquero, pero, pero quiero hacer dos cosas. Primero, saludaros, deciros que os quiero, estoy entre amigos. Y después hay un tema, reconducir el tema, porque el título de la jornada es Empleo y Salud Mental, mitos y verdades. Entonces yo tengo mi propia experiencia de personas que trabajan conmigo con enfermedad mental, pero seguro que no es tan cercana como la vuestra. Entonces me gustaría que me comentarais, o para ceñirnos un poco también a la jornada, ¿no? ¿Qué, Y va ahora, va ahora. ¿Qué pensáis? Sí, me imagino que ibas aquí, pero bueno, por si acaso. Entonces, qué malo soy. Entonces, me gustaría que comentarais, aparte de lo que os pregunte Mar Ugarte, pues qué pensáis del trabajo para las personas con enfermedad mental. Hay mitos y verdades. Un mito sería que una persona enferma mental no puede trabajar, o que hay cosas más importantes que el trabajo para una persona con enfermedad mental. Uh, ¿Qué se puede hacer o qué no se puede hacer? O sea, no sé, que contar, igual que habéis estado explicando vuestras experiencias,
Y tú, Marc, eres la que conduces la jornada y no me quiero interponer, pero sí a ver qué pensáis del trabajo para las personas con enfermedad mental. ¿Cómo lo veis? ¿Cómo se gestiona? ¿Qué importancia tiene? ¿Qué se puede hacer? ¿Qué es lo que nos está haciendo? Por favor. José Manuel, Pues, cuéntanos. vale. Fíjate primero, aunque ya sé que vamos muy limitados de tiempo y ha hecho bien Albert en recordar, nuestro presidente Perdona que te corte. Aprovechando eso, yo lo que quería en esta pregunta que me contarais también es respecto al empleo, la experiencia real que estáis viviendo con vuestros asociados. ¿Vale? Fíjate, pero es importante, yo creo que este año ha sido un año perdido, pero luego lo voy a comentar luego, ¿no? Porque teníamos la oportunidad, el mundo de la salud mental, el mundo de la enfermedad mental, patología mental, como queramos llamarlo, teníamos ese año apropiado que llevamos años hablando de salud mental y empleo, y este año está pasando sin pena ni gloria. Fíjate, está haciendo más el CED que la Confederación Salud Mental, pero eso va a ser luego, te digo con esta charla. Tenemos que ver tres cosas. Una, el número de personas que formamos o forman este colectivo. Síndrome Down, y no me estoy desviando, pero para que tengamos unas referencias para el futuro, síndrome Down en España, me la habéis oído muchas veces, tú tienes una persona con síndrome Down en una recepción y es que tienes buena imagen, ¿no? Pero hay 35.000 personas, fíjate, se está haciendo mucho con el síndrome Down. Yo estuve en una carrera hace 2 domingos maravillosa, qué envidia me da, pero son 35.000 porque solo nacen el 8%. Entonces, empecemos a hablar un poquito de cifras, ¿no? Para que veamos que eso nos afecta mucho a la salud mental. O sea, 35.000 personas con síndrome Down, imagen maravillosa, insisto, solo nacen el 8%, si no sería un colectivo casi similar al nuestro. Los ciegos, y hablamos de trabajo y de lo que está haciendo, hace 85 años pedían en la calle. O sea, los ciegos hace 85 años pedían en la calle. Luego, imagínate cómo se ha transformado la sociedad gracias a un cupón. Pero para que pensemos entre una persona con un trastorno mental como Gorri, capacitado para trabajar totalmente, y un ciego, ¿vale? Depende luego ya la cabeza que tenga cada uno, ¿no? Pero un ciego ahora nos parece normal que trabaje. Hace 85 años yo he vivido en Argentina, que he dado trabajo a casi 400 ciegos y estaban todos mendigando en la calle. Hagamos ese paréntesis, ¿no? Para que hablemos de capacidades. Un ciego hace 85 años pedía en la calle a excepción de muy poquitos privilegiados. Salud mental. Estamos hablando de un colectivo de 250.000 personas con certificado de discapacidad y con trastorno mental. Estamos hablando de casi 600.000 personas sin certificado de discapacidad. Luego un poco es para que nos hagamos idea de esos volúmenes, ¿no? Yo el trabajo lo considero fundamental. Sin embargo, no significa que el trabajo, como diría Gorre, te dé la felicidad. Pero yo soy familiar de una persona con trastorno mental grave y de los graves, y gracias al trabajo hoy es una persona muy estable. Las personas que conozco con trabajo, ¿qué es lo que ocurre? Que en nuestro colectivo, como en otros colectivos, cuando el gobierno o las comunidades autónomas priman exclusivamente el concurso público, el dinero, ¿qué ocurre? Que las grandes empresas como Fundación Manantial, como Grupo 5, etc., están haciendo una gran labor con las personas con enfermedad mental y sus propios trabajadores, pero el problema es que no hay dinero porque, insisto, las comunidades autónomas y los ayuntamientos exclusivamente les preocupa no la capacidad o la formación, sino el dinero en un concurso público. ¿A qué voy? Que con esto que estoy contando es muy difícil que se dé un tema claro hacia nuestro colectivo. Una persona con trastorno mental, dependiendo como una persona con discapacidad. Yo conozco personas que nos parecería imposible que trabajen con problemas graves de vocalización porque tienen parálisis cerebral, que para levantarlos de la cama necesitan una persona que les acompañe y que incluso les limpie la caquita. Tenemos al presidente de Falma Madrid, que es una persona en silla de ruedas tetrapléjica, que sí que habla bien, pero no lo pueden llamar un sábado antes de las 11 de la mañana porque resulta que no va la persona a levantarla. Bueno, ahora con la nueva tecnología, las nuevas tecnologías tal vez pueda hablar, pero esto hace poquitos años, si alguien me iba a levantarlo a casa, era imposible que hiciera algo. ¿A qué voy? Que fíjate toda esta gente con problemas y joder, y estamos en un colectivo donde desde el comisionado, ese maldito comisionado de la salud mental que se acaba de crear, desde el Ministerio de Sanidad, la Confederación Salud Mental España está haciendo lo mismo
que el comisionado de salud mental, que está hablando de lo mal que está el trabajo en España, de los problemas que tenemos, que hay el país, la reina el otro día hablaba en un acto buenísimo organizado por la Confederación Salud Mental España, pero en casi todos los periódicos han salido que el 60% de los periodistas tienen problemas de ansiedad. Coño, claro que tienen problemas de ansiedad. Pues imagínate si estuvieran cavando en una zanja, ¿no? Entonces, ¿a qué voy? Que como decía algún compañero a lo largo de esta conversación, estamos desviando la salud mental de la realidad que es este colectivo de 600.000 o de 250.000. ¿Por qué decir voy a seguir por ahí que este año es un año maldito, que yo pensaba que se hiciera algo más? Porque era un año donde se tenía que hablar de esto. Y hemos seguido el cuento del comisionado de salud mental, el presidente de la Confederación ha seguido el cuento del comisionado de salud mental, y aquí resulta que estamos hablando y que dicen que cuando tienes problemas de salud mental, si eres una mujer, que tienes que ir a un tema feminista, dicho por el Ministerio de Sanidad, que si tienes problemas de trabajo, tienes que ir a un sindicato. Coño, pero si solo trabaja el 18%, hablemos de ese 82% que no trabaja, ¿no? Entonces, no me quiero enrollar mucho para que pase a otro, pero es que creo que este año, por culpa de la Confederación Salud Mental España, y lo digo abiertamente, hemos desviado el tiro, y un año que sería bueno para hablar de esa realidad. ¿Por qué no hay más apoyos económicos, Gorri? Que yo pertenezco a la asociación Tú Decides y eres mi jefe. ¿Por qué de un grupo de 20 o 30 personas el único que trabajaba era Gorri y otra persona? Coño, porque no hay medios. Igual que a los ciegos se les daba, se les ha dado oportunidades, u otros colectivos se les ha dado oportunidades. ¿Por qué al hijo de Pilar o a la hija, perdón, Pilar, tu hijo, ¿no? Que siempre me confundo, hablo Pilar Maña, es hijo y no hija? ¿Por qué a su hijo con un problema mental grave no se le puede dar más apoyos económicos? Insisto, porque somos muchos, y segundo, porque quien nos tendría que defender se está metiendo en otras historias de la imagen, de hagamos un año de la salud mental, preocupemos porque el país es de Europa donde hay más depresión. Yo dudo de las estadísticas, ¿eh? Lo que pasa es que es el país, España, donde más fácilmente se da una baja por depresión. Tendríamos que preguntar a muchos empresarios, y yo lo estoy viviendo, es que por teléfono te da una baja por depresión. Entonces hemos desviado, que lo habéis dicho a lo largo y luego quiero hablar de trabajo, pero nos hemos desviado todos a hablar de la salud mental del país, el país con más depresión. Mentira, pero si hace 4 años éramos un país envidiado por todo el mundo. O sea, hace 4 años, si recordáis, era un país maravilloso, donde éramos después de Japón los que nos hacíamos más viejos y donde mejor se vivía, porque tenemos sol. Y ahora en 4 años hemos pasado a ser un país el más depresivo de Europa. No me lo creo. Entonces no quiero seguir por aquí porque no voy a dar lugar a otros compañeros y no he respondido al tema de Albert, pero quiero insistir que este año ha sido un año donde el mundo de la salud mental, tal vez porque quien nos representa se está preocupando más a salir en la tele y ir a muchos sitios, realmente tendríamos que hablar, insisto, no de la depresión en España, no como la reina, si los periodistas del 60% tienen problemas de ansiedad o problemas de depresión, de la realidad que solo trabaja el 18%. Yo voy a las ferias de empleo en Madrid, que los compañeros de Granada, de Tom, o bueno, casi todos, o la de Zaragoza, Pilar, pues no sabe que aquí hay una feria de empleo de la leche, pero es que vas año tras año y de los 1.500 personas que pasan por allí, a lo mejor 100 van al grupo SIFU, pero es que las personas con trastorno mental grave son los que los ves todos los años. Sin embargo, personas con discapacidad intelectual, bueno, las personas ciegas, simplemente decir que hay 20.000 vendedores en la calle, 20.000 vendedores, y de ellos solamente hay 8.000 ciegos, que los otros 12.000 son discapacitados. Entonces, ¿a qué voy? Que creo que hemos cerrado el tiro todos, no podemos echar la culpa a los demás todos, y este año, insisto, lo hemos dejado pasar, y no sé si tendremos otra oportunidad de que un año se dedique a la salud mental y el trabajo. Bueno, gracias, José Manuel. Ese dato yo no lo conocía, la verdad. Pilar Lorenzo, cuéntanos cuál es la situación del empleo en los pacientes con patología dual. Vale, yo lo primero que quiero decir es que las personas con patología dual, con un enfoque correcto y con un apoyo que sea el adecuado, pueden entrar y pueden contribuir significativamente en un lugar de trabajo y recuperar una vida funcional. No por ello vamos a dejar a un lado el tema de la estigmatización, porque es verdad que todavía a día de hoy funciona así. O sea, el decir que tienes un trastorno mental
y además tienes un abuso de sustancias, la sociedad te marca, estás estigmatizado, y eso a la hora de trabajar pues te puede limitar a acceso a servicios de apoyo, a muchas otras cosas. Por otro lado, podemos decir también que hay organizaciones que sí que están implementando programas que incluyen capacitación sobre la salud mental y las adicciones. Eso hace que sí que se cree un ambiente inclusivo y de apoyo. Lo que pasa es que yo creo que aquí todavía estamos un poco, como os decía antes, pues eso, la patología dual es como está un poco ahí en el medio, ¿no? Todavía no se define hacia un lado o hacia el otro. Entonces, lo que primero debíamos de saber, y a la hora de, pues los empresarios, a la hora de entrar en el mundo laboral, tendríamos que saber un poco más de ello, saber que pueden trabajar, saber que pueden tener una vida normal, pero para ello, bueno, pues tendríamos que conocerlo, dar a conocer qué es lo que pueden necesitar y cómo se les puede ayudar para que vivan una vida normal, por decir, normal. Gracias, Pilar. Pilar, cuéntanos. ¿Cómo ves la situación del empleo entre vuestros asociados? Partimos de la base de que algo no funciona bien, pues es un poco lo que habéis dicho antes, cuando este año ha pasado como ha pasado, desapercibido el tema y luego se me ha ido totalmente lo que iba a decir, pero que bueno, sí, ya retomo. Partimos de la base de que no funciona bien cuando tienes que ir mintiendo u omitiendo que tienes una enfermedad mental para conseguir un trabajo. El tema del estigma está ahí, pero aparte de eso, luego están las personas que lo consiguen. Puede ser un trabajo protegido o como se denomine, pero está claro que son trabajos pesados. Son trabajos o muy repetitivos o de mucho esfuerzo físico, como lavandería o taller de piezas, cuando con las piececitas. A ver, son trabajos que están ahí, pero pues físicamente una persona que está constantemente, como en cualquier otro trabajo pesado, ¿no? Lo que pasa que es verdad que en las personas que tienen una enfermedad mental, pues es como que se dejan los trabajos peores. Es un poco lo que ha dicho Gorri antes de empezar. Vamos a ver que hay muchos trabajos en los que pueden estar manejándose. Luego están aparte las personas que no pueden trabajar, que eso ya es otro punto, pero en personas que se sienten capaces de trabajar, abramos una puerta, por lo menos estemos ahí. Primero, más formación para las personas que tienen, para los encargados, que tengan un poquito más de empatía con estas personas. Luego, que no se les ponga tantas pegas cuando tienen que conseguir una baja. Porque si estás trabajando y consigues y tienes que pedir una baja porque no te encuentras bien, pues a ver, pues si yo tengo diabetes o me parto un brazo o algo, tendré que coger la baja, digo yo. Que no, lo que pasa es que, claro, lo mental no se ve. Y luego, pues, estás ahí aguantando, que luego vienen los problemas que vienen. Pues el empleo funciona mal. Resumiendo, En resumen. porque, a ver, es que, claro, es que hay trabajo protegido, vale. Y luego están las personas que van ocultando que tienen una enfermedad mental. Es que ponte a trabajar 8 horas, 4 horas, 6 horas, ocultando tu problema. No, o sea, es que es tremendo. Si eso ya te origina un estrés tremendo, aparte del estrés del trabajo. Bueno, yo ya creo que ya dejo pasar. No, has dicho cosas que es verdad que de ahí salen un montón de preguntas. No, Gorri, yo sé que esta parte es una parte muy sensible tuya. Bueno, voy a intentar no repetir lo que han dicho mis compañeros, ¿no? Porque sobre el trabajo y la salud mental hay muchísimo que decir. Lo primero que quiero dejar claro es que
los mayores consumidores de medicación para la salud mental son las cárceles. Y si vamos a cualquier centro de personas sin hogar, donde yo he trabajado, si no son el 90% de enfermos mentales, no son ninguno. Lo que quiero decir es que la enfermedad mental está ahí en los sitios más terribles de la sociedad, ¿vale? ¿Qué pasa? Creo que hay varias razones y quiero dar varios hechos, ¿no? Uno, el trabajo es el segundo estresor después de un cambio de domicilio. Según hay encuestas, estudios, dicen que el primer estresor es un cambio de domicilio, un cambio de casa, y el segundo estresor es un cambio de trabajo, el trabajo incluso, ¿no? Si estamos hablando de salud mental, hablar de un estresor potente como puede ser una actividad laboral, pues lo que suele pasar es que la persona sufra esos estresores de una manera más intensa y más pronunciada que otro tipo de discapacidades. Entonces, tenemos que tener en cuenta que ese estresor a las personas que padecemos de problemas de salud mental graves, lo que hace es todavía agravar más nuestra situación. Todavía más si esos trabajos son poco estimulantes, ya sea intelectualmente o socialmente, ¿no? Si estamos trabajando en una lavandería para hospitales, como podéis entender, estimulante no es. Si estamos trabajando en una obra de carretillero, estimulante no es. Si estamos de porteros en un centro de día para ancianos, estimulante no es. Ni intelectualmente, ni socialmente, ni económicamente. Porque además lo que nos dan es generalmente es unos trabajos que económicamente no son nada estimulantes. Por lo tanto, ¿qué pasa? Que muchas veces las personas en nuestra patología, no digo en otras, en nuestro problema o en nuestra patología o a mí me gusta decir problemas, con las personas con nuestros problemas, dicen, para tener un estresor tan grande, para cobrar tan poco, para tal, pues no trabajo, vivo de mis padres, vivo de lo que me pueda dar el Estado o delinco, porque por eso están las cárceles llenas de personas con problemas de salud mental. Llenas, ¿eh? Esto no es, yo he oído hablar a una persona, a la que más quiero de este mundo, que le he oído decir que prefiere que su hijo esté en la cárcel a que esté en la calle, porque sabe que en la cárcel está bien cuidado y le respetan y le quieren, y en la calle lo que es un delincuente más. Eso lo he oído yo a una madre, y todos lo habéis oído, o la mayoría de vosotros habéis oído a esa madre, ¿verdad? Porque es una madre bastante famosa en este mundo. Yo voy a decir otra cosa, es que a mí me gusta decir una cosa, digo, yo estoy aquí por loco que no por tonto. Y lo que no me hace gracia es que se aprovechen de mi discapacidad, tratándome de tonto, creyendo que no me estoy dando cuenta de lo que pasa a mi alrededor y creyendo que lo que en ese puesto de trabajo creen que no me va a afectar y sí me afecta, ¿no? Entonces, ya estamos viendo que los trabajos remunerados son poco estimulantes económicamente, poco estimulados intelectualmente y además se nos trata de una manera extraña, por no decir mal, ¿no? Antes han dicho una compañera que perdonad, que los encargados no tenían ningún conocimiento de cómo tratarnos y no decir, esta persona no es tonta, yo si le enseño una vez no voy a tener que repetírselo 15.000 veces. A lo mejor hay que enseñárselas 2, pero no es igual que una persona con discapacidad intelectual. Yo conozco personas con carreras de ingeniería metiendo pastillas y blisters en cajas en la farmacia de la Fundación Manantial
y 8 horas haciendo eso, con una carrera de ingeniería, cuando a esa persona, a lo mejor dándole un trabajo en una empresa de ingeniería, intelectualmente estaría mejor y a lo mejor con el tiempo que se acostumbrara, tal, no tendría que pedir tantas bajas, ¿no? Porque va acostumbrándose poco a poco, no es desde el primer día toma a full, sino tiene que ser muy poco a poco. Por último, bueno, y encima tendría una estimulación económica mucho mayor al trabajar de ingeniero, ¿no? Pero lo que no puedes pedir a una persona con problemas de salud mental es que desde el primer día se acostumbre a un sitio extraño, se acostumbre a un trabajo extraño, se acostumbre a un entorno extraño, se acostumbre a gente extraña, o sea, todo cambios y quieres que trabaje como si no tuviera esos problemas, ¿no? Creo que habría que ir adentrándose en esos trabajos más estimulantes de una manera mucho más, porque como han dicho anteriormente, y no me quiero repetir, los trabajos que normalmente nos ofrecen son muy poco estimulantes. Luego, hay otra cosa que me gustaría decir, es que vemos el trabajo como una producción económica, ¿no? Tú trabajas, yo te doy un dinero. Yo estoy viendo, y que muchos CRLs, que son centros de recuperación laboral, mandan a las personas que ya tienen la paguita, como les gusta decir a algunos, o a mí me gusta más decir la ayuda económica de una sociedad que no acepta a personas como nosotros, eh, perdonar, veo que les mandan a hacer voluntariado, ¿no? El voluntariado, como antes estaba hablando con Viviana, es un trabajo no remunerado económicamente, pero muy necesario en la sociedad. ¿Por qué? Os lo voy a explicar. Estamos en una sociedad en la que a las personas con más necesidades afectivas les están tratando personas mal pagadas, con una situación laboral muchas veces rozando lo humillante, y no nos estamos dando cuenta que esas personas que son las que más necesitan de nuestra ayuda reciben el apoyo de personas con muy pocas motivaciones laborales. En cambio, mandas a 2 o 3 voluntarios con problemas de salud mental y esas necesidades afectivas pueden ser solucionadas. Y os voy a poner un ejemplo muy claro. Borri, tengo que ir cortándote, ¿vale? Vale, sí. Tengo que dar paso. No, pon el ejemplo y pasamos a otra persona. La ayuda a la tercera edad. Cómo personas con patologías mentales consiguen dar ese afecto que las personas con la tercera edad necesitan, ¿no? Eso, aunque no esté pagado, no está pagado tampoco, porque es tal la necesidad de afecto que necesita esta sociedad que eso se necesita. Y luego solo quiero dar un pequeño detalle. Creo que lo que de verdad, y me vais a permitir la palabra, lo que de verdad está loco es esta sociedad. Las personas que tenemos problemas de salud mental muchas veces son problemas de adaptación social, porque la salud es la falta de salud física o social. Y esa falta de salud social es donde está la mayoría o muchos de las personas que tienen problemas de salud mental. Y bueno, no me explayo más. Sí, luego seguimos. Encarni, sobre todo, además, es que ha dado un dato, que es que hay muchas personas con TOC que son personas con altas capacidades. ¿Cómo funciona el empleo? Además, concretamente en este colectivo, ¿no? Claro, bueno, yo respondiendo un poquito a todo lo que han comentado mis compañeros y escuchando y aprovechando que en este caso también soy terapeuta, ¿vale? Con lo cual mi visión está un poquito más allá, fuera de lo que es la regulación o la parte institucional, ¿no? Es decir, yo partiría de una base, ¿no? Y es que a mí, tras 27 años de psicóloga como tal, a mí las generalizaciones no me gustan, ¿vale? Porque utilizamos las generalizaciones y ahí podemos hacer daño. Es decir, dentro de la salud mental nos podemos encontrar con diferentes patrones, con diferentes perfiles, con diferentes diagnósticos, y lo que a uno le viene bien, a otro le hace daño y viceversa. Con lo cual, en ese sentido, quiero ser un poquito más escueta y decir así a voz abierta que cuidamos las generalizaciones, ¿no? Porque estamos haciendo daño. Nos podemos encontrar personas
con una incapacidad total para poder ejercer y tener un puesto de trabajo, con lo cual necesitan una ayuda económica para poder abastecerse. E igualmente tenemos personas que tienen etiquetas de trastornos mentales que pueden ser personas totalmente funcionales en la vida. Con lo cual, cuando hacemos este tipo de alusiones, quizás muchas personas se puedan ver dentro de este enfoque y se están sintiendo de alguna manera, bueno, pues ofendidas, dañadas o injustamente entendidas, ¿no? Partiendo de esa base pasamos a la mía, porque podría decir muchísimas cosas, es decir, yo plantearía muchas dudas, porque aquí, como le digo yo a mis pacientes, muchas veces nos ponemos a hablar sobre algo y el problema de no entendernos es que lo estamos mirando desde diferentes perspectivas, ¿no? Yo siempre pongo como ejemplo el 6 y el 9. Depende de donde estemos mirando ese número, podemos ver uno el 6 y otro podemos ver el 9. Entonces, hablamos muy rápido de conceptos que para mí tienen un valor intrínseco sustancial muy elevado, y en la salud mental o los trastornos mentales, porque no es lo mismo. Es decir, estamos equiparando la salud mental como trastorno mental. No, hay muchas personas, en este caso en los datos que tú has dado, Mar, hay mucha población subclínica, es decir, hay muchas personas que no tienen un diagnóstico, que están trabajando, como por ejemplo los trastornos de personalidad. ¿Qué pasa con los trastornos de personalidad? Los trastornos de personalidad andan por el mundo con diagnósticos subclínicos, porque como no vienen a pedir ayuda, porque ellos no están equivocados, los que están equivocados es el mundo en contra de ellos no van a venir nunca a pedir ayuda a un psicólogo, con lo cual hay muchas personas con trastornos de personalidad no diagnosticadas y que tienen una vida funcional y que realmente están trabajando y que dan problemas a sus puestos de trabajo. Pero bueno, podría extenderme muchísimo hablando de todo esto, con lo cual me voy a ceñir un poquito más a mi patología, porque aquí seguro que cada uno de vosotros sabéis más que yo de la vuestra. Entonces, acogiéndome a mi patología, efectivamente, Mar, detrás de un trastorno obsesivo compulsivo, nosotros estamos haciendo una investigación desde la Fundación, estamos encontrando personas con un coeficiente intelectual altísimo. Es decir, hay una proporcionalidad muy alta que a mayor CI, más probabilidad de coger trastorno obsesivo compulsivo. Entonces, se enmascara la sintomatología con la alta capacidad. ¿Y qué pasa? Que igual que esa alta capacidad con la que nacemos y que forma parte de nuestra historia nos puede llevar al éxito y ser personas admirables, esas personas que realmente pueden tener puestos de trabajo pues muy loables y de alta investigación inclusive, caen en personas con trastornos mentales graves. Y caen realmente en personas, como ha dicho aquí el compañero, echando pastillitas a un botecito, ¿no? Cuando son grandes genios, ¿no? Si me voy rápidamente, por ejemplo, al que todos conocemos, Einstein, ¿no? Einstein era una persona con supuestamente problemas mentales, lo echaron del instituto, fracaso académico, y cuando este hombre empieza a tener una estructura, pues cuando conoce a su mujer, tiene apego seguro y empieza a ser funcional. Dentro de nuestra patología esto nos lo encontramos muchísimo. De los trastornos obsesivos compulsivos debajo enmascaran una alta capacidad. ¿Tienen dificultad en la empleabilidad? Sí, muchas, porque dentro del TOC, aunque todos nos vamos al típico patrón de manía vinculada al orden, a la simetría, al horario, hay también muchos pacientes con trastorno obsesivo compulsivo que le llamamos TOC puros, ¿no? Son personas con un nivel de inteligencia altísima que tienen mucha dificultad en centrarse en el aquí y en el ahora. Entonces, ¿qué pasa con estos perfiles? Pues que realmente cuando lo evaluamos y hablamos con ellos, aparentemente los podemos considerar con un poquito incluso de psicosis, pero ellos son conscientes en todo momento de su realidad. Incluso las noticias muchas veces asustan de cara a esta patología y ven a las personas con TOC con personas que pueden hacernos daño. Y una persona con trastorno obsesivo compulsivo, lo que puedo garantizar es que se hacen daño a ellos a sí mismos antes de hacerlo a los demás. ¿Pero el empresario lo sabe? No. El empresario ve a un cargo cuando realmente está metiendo a una persona con TOC en su empresa. Y no está viendo una persona que, si se le adaptan las condiciones laborales, puede ofrecer muchísimo a ese empleo. Está viendo una persona de la cual se tiene que hacer cargo. Entonces, ¿qué pasa dentro de esta patología? Que se les cierran muchísimo las puertas a las personas con trastorno obsesivo compulsivo. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de los trabajos quizás trabajan más por un horario definido que por una consecución de objetivos.
Si esta persona con trastorno obsesivo compulsivo, los empresarios que quieran contratarlo, los contratan valorando su capacidad y los puntos fuertes que cada uno tiene, pueden llegar a rendir igual o más que una persona sin trastorno diagnosticado. Con lo cual tenemos que romper un poco esa mirada que tenemos hacia la patología y, como hemos dicho anteriormente, una de nuestras funciones, de nuestros objetivos, es romper esa mirada hacia esto. Porque salió la película, ya lo sabéis todos, hace no mucho tiempo y se dio una imagen de esta patología que no es la real. Porque en esta patología el problema es que hay muchísimo sufrimiento y hay una conciencia plena, constante del sufrimiento que se tiene, ¿no? Entonces, al final son los grandes invisibles que nadie entiende dentro del mundo de los trastornos mentales y sí que es verdad que a veces se pueden confundir con psicosis cuando no lo son. Son personas que realmente no se pueden adaptar a las condiciones de la vida y que con un poquito de ayuda y de consideración, donde encontramos un cargo hacia la sociedad, podemos encontrar una persona que contribuye hacia la misma con grandes logros. Así que no me quiero tampoco extender porque somos muchos, tenemos que seguir aportando nuestro punto de vista. Súper interesante, Carmen. Viviana. A ver, habéis abierto tantas cuestiones, tantas preguntas y tantos apartados que es complicadísimo. Primero, Entrar. el mercado Bueno, laboral. sobre todo desde tu experiencia, porque tú llevas muchísimos años, Sí. ¿cuál es la situación respecto al empleo, a las Claro, por personas que eso, vosotros... sí, Mar, por eso, a ver, yo quiero volver otra vez a lo que es el inicio y a lo que es, no sé cómo decirlo, el tema fundamental bajo mi punto de vista. Vamos a obviar que el mercado laboral está mal para todo el mundo. Vamos a obviar que ahora mismo la mayor parte de los jóvenes que tienen una carrera y que tienen un futuro brillante se están largando de España, porque no existe casi ni siquiera una empleabilidad adecuada para ellos. Entonces nos vamos al tema de las personas con enfermedad mental. Las personas con enfermedad mental tienen derecho a reivindicar un trabajo adecuado y un empleo. Sí, porque tienen el mismo derecho que todos los demás. Es decir, todas las personas tenemos el mismo derecho y deberíamos poder reivindicar un trabajo digno para poder vivir de manera independiente, para poder tener una vida adecuada, independiente. Y entonces vamos al inicio de todo, es decir, al inicio de todos los programas que yo he vivido y que he tenido a lo largo de toda mi vida profesional, que es la búsqueda de empleo para personas con enfermedad mental. Entonces, ¿qué necesitamos? Pues necesitamos, pero no solo para las personas con enfermedad mental, para cualquier persona, necesitamos que el empleo sea adecuado a las condiciones de esa persona y se les dé los apoyos necesarios que esa persona requiere. Y nos da igual que sea una persona con enfermedad mental. Antes decía José Manuel que las personas con discapacidad intelectual, es que trabajan mucho, el colectivo de discapacidad intelectual trabaja mucho y hay un montón de trabajos que sí que los están adecuando a las necesidades y a las condiciones que tienen las personas con discapacidad intelectual, cosa que no se hace en nuestro colectivo. Es que en nuestro colectivo se trabaja poquísimo el tema. ¿Vale? Como casi siempre en España y en todos los colectivos y en todos los sitios, hay una serie de personas que se dedican a pensar por otros. Vamos a ver que no es así, que esto no puede funcionar de esta forma. Que cuando yo quiero que encuentren trabajo fulanito, menganito y frutanito, habrá que ir a pensar, habrá que ir a ver qué sabe hacer cada uno de ellos, cómo lo hace, de qué manera, y una vez que sepamos y le pongamos nombre y apellidos y le pongamos capacidades, competencias y todo lo que un trabajo requiere, tratemos de buscarle cuál es el trabajo que mejor puede hacer. Y tendríamos que ser capaces de olvidarnos qué enfermedad tiene o qué enfermedad no tiene. Como decía Teresa, a nadie le preguntamos si tiene diabetes, si tiene el hígado bien, si le duele la cabeza mucho, si le duele poco, si le duele nada. Pero en el momento que tú vas a buscar un trabajo y enseñas la tarjeta de discapacidad y la tarjeta de discapacidad pone que tienes una discapacidad por enfermedad mental, el tema cambia. Entonces, eso es así, nos guste o no nos guste. Pero volviendo otra vez a la realidad... Perdona un segundo, Viviana.
te voy a volver a dar la palabra, pero es que no he calculado bien el tiempo. Tengo que dejar paso a Teresa, que se tiene que ir a una Pues reunión. venga, perfecto. No te Perdóname preocupes. y te vuelvo a pasar a dar No, no, nota. no pasa nada. Perfecto. Sí, 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 te daré. Teresa, yo quiero que me Confianza das. cuentes. Voy. Sí, No, no, pero quiero que me cuentes, aparte de porque vosotros también sois un perfil muy complicado de insertar laboralmente y el proyecto que estáis, que era la siguiente pregunta, pero te hago dos en una para que te puedas ir tranquila. gracias, guapa. Bueno, vamos a ver. Yo creo que a veces hay que atacar las cosas por otros sitios. Estoy completamente con Dolader. La Confederación, honradamente, porque no existiera, nos iba a hacer un gran favor porque es lo más normal que de madre ha salido. Pero bueno, es un problema de ellos y de sus hijos. Pero entonces, ¿a dónde hay que atacar? ¿Quién va a coger a la gente? Los empresarios. ¿A dónde tenemos que atacar? A los empresarios. A los empresarios hay que explicarles que los enfermos mentales no son ningunos bichos raros, son personas de carne y hueso y hay que volcar toda nuestra fuerza para enseñarles cómo son, cómo tratan. Nosotros no somos ni mejores ni peores, pero la enfermedad mental vista como yo la veo, que pueden trabajar, pero eso sí, con las limitaciones que tengan. A mí no me sirve para nada que un señor haya sido teco, perdón, si cuando le da la enfermedad, pues el pobrecito mío, si sabe la M con la A, es mucho. Entonces habrá que darle lo que realmente en este momento puede, no lo que fue, que lo que fue ha podido ser ministro de Asuntos Exteriores, pero ahora sirve para barrer y punto y pelota. Y lo que no se le puede dar a una persona, un trabajo que va a sentirse frustrado porque no es capaz de realizarlo. Pero eso pasa en cualquier sitio del mundo. No hace mucho, que además tú ya, bueno, lo sabéis todos, que yo trabajo mucho con los empresarios porque al final y al cabo son los que nos dan de comer, nos gusten o no nos gusten. Y no hace nada, ya sabéis que en febrero más o menos, este ministerio maravilloso que tenemos, que están todos pirados, a eso los metía yo todos ni se sabe dónde, San Juan de Dios como poco. Pues han decidido que lo que realmente conduce la enfermedad mental es el trabajo. O sea, no quieren coger los empresarios trabajo, porque no quieren coger a enfermedad y van ellos, que son el sumum de la inteligencia, y dicen que realmente donde radica el problema de la enfermedad mental es cuando trabaja uno. Vamos, macho, que no tienes ni idea. Entonces, ¿qué pasa? Porque no, es que de verdad son gilipuertas, no lo pueden remediar. Han nacido con ello, es como el que nace lechón muere cochino. Esto es lo mismo. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros desde AMAE nos hemos enfocado a hacer divulgación total en los empresarios. ¿Para qué? Para que nos cojan y para que sepan de boca de los propios empresarios que han cogido enfermos mentales cómo funcionan y cómo no funcionan. El año pasado hicimos, a finales, Mar tuve la suerte de que estuvo, vamos, a 175 y no al Pichurri, cogimos a la CDD, al COE, o sea, a todos los empresarios que había, los reunimos para explicarlos de voz, de primera voz, de un trabajador que había, cómo le iba en el trabajo, cómo hablaba con su empresario, que sabía divinamente que tenía una enfermedad, un trastorno límite de la personalidad y que no tenía ningún problema y que desde el primer día le dijo que tenía una enfermedad mental. ¿Para qué? Para que esta persona cuando le cogiera sabía lo que tenía que ir al psicólogo o que había días que sencillamente no se podía levantar porque estaba muy mal y ya lo recuperaba cuando podía. Como lo bueno que tiene la enfermedad mental, sobre todo el trastorno límite, yo los demás no los conozco, es que tienen una resiliencia que no es normal. ¿Por qué? Son los mejores en el trabajo, porque les ha costado muchísimo llegar a donde están. Y como muchísimo más cualquiera, que a mí, que a todos los otros, son los que mejor defienden su trabajo. ¿Por qué? Porque saben lo que les ha costado llegar hasta ahí arriba. Este año hemos vuelto a tener otra vez los empresarios, esta vez con recursos humanos. ¿Para qué? Para meterles en la cabeza que los nuestros, cuando se ponen a trabajar y cuando tienen a alguien que les ayuda desde dentro de la empresa, por eso vamos a la empresa a ayudar, por ejemplo, a Repsol, que no es el Pichurri, es un tío así como grande y todas estas cosas raras, ¿no? Les contamos, vamos a ver, aquí hay que trabajar con estas personas, pero para eso necesitamos una intermediación, que más a más en AMAE, cuando alguien va a trabajar, en AMAE lo que les hacemos luego es tener un seguimiento mucho más exhaustivo. ¿Para qué? Pues porque si tienen un poquito que decaen, nosotros les cogemos y les levantamos. Que no somos la leche, por supuesto que no. Tenemos ahora un convenio también con la Caixa, pero la Caixa, ojito, no es tan maravillosa como nos la cuentan, ni hartos de whisky. ¿Por qué? Porque dicen que ellos, el problema que tienen mejor es que no tienen dentro de la propia empresa, porque la Caixa lo que hace es que tienen una bolsa y lo que hacen es repartirlo a distintas empresas que nos piden. Y ellos, en esas empresas que piden, esas empresas no hacen como, por ejemplo, Repsol. Que Repsol lo que tiene es en cada departamento una, dos o tres personas para que estas personas nunca se sientan mal. Y tampoco hay Sisa Repsol, la empresa que yo no me acuerdo cómo se llama ahora, que es de informática, tú a lo mejor te acuerdas, Marc. Esta es una empresa que tendrá 60 trabajadores, 70, 100 como muchos, o sea, no es la bestia.
pero también lo hace. Adecco, ¿cómo funciona? Bien. Adecco funciona bien. Randstad y todo esto, mira, palpichurri. Que además lo hemos oído, o sea, cuando se montan allí en público son la leche, mentira y gorda. O sea, aquí el que cada uno, si no les gusta que se les diga esto, pues majete, no te tires aquí faroles, y cuando yo te mando un empleado que va como loco de contento, porque tú le has dicho que tiene un trabajo sencillo de administrativo, una tía que era fantástica, cuando llega ayer y dice, no, es mejor que no vengas porque tú vives no sé dónde y la empresa la tengo no sé dónde. Tú eres un desgraciado, macho. Eso no se dice ni a un enfermo mental ni a uno que sea el más genio de la película. Entonces, yo abogo a por la resiliencia que tienen esta gente, que es la mejor, para mi gusto, el mejor carnet de enseñar, y que no perdáis el tiempo. Hablar con las empresas, que son las que os van a dar trabajo a estas personas. Yo este año, si Dios quiere, volveremos a atacar otra vez a las empresas, porque nos gusten o no, tonterías las justas, son las que os van a dar trabajo a todos los vuestros, igual que a todos los de la calle y a todo el mundo. Si a la empresa no le convencemos de que los nuestros son igual de trabajadores que cualquier otro, no hacemos nada más que el indio y perder el tiempo. Os lo digo de verdad. Nosotros desde hace muchos años abogamos por el trabajo, no nos va mal. Joder, nos pedía un poco mejor, pero es que yo tengo unos que son exóticos cual flor de primavera, que es una cosa que no se puede aguantar. Pero bueno, dentro de lo que sea, estamos contentos. Sí que nos encantaría montar un pequeño tallercito, que en su momento lo hicimos para poder trabajar, y este año lo que hemos hecho ha sido que nos hemos fusionado con un catering para que lo estamos publicando, para que nosotros podamos dar algo de trabajo al catering, que conocemos al catering y el catering nos conoce y sabe cómo somos, y también es una fuente de que vayan a trabajar. O sea, si tenéis, yo no sé si estáis muy fuertes, estáis hartos de la vida, no sé cómo cuernas estoy, pero no perdáis el tiempo nada más que con los empresarios, que os van a dar de trabajo a la gente nuestra. Los demás ni agua os van a dar, para que lo sepáis. Bueno, me voy, que tengo una reunión con empresarios y como ayer de tarde no me hacen caso. Gracias, Teresa, ¿eh? Hasta luego, Teresa. Muchas Gracias. gracias. Luego, Teresa. Adiós, gracias. Vuelvo, Oye, como muchas he gracias por cortado. aguantarme, que sé cómo soy. Mar, qué maja Gracias. eres. Y tú, Albert, también. Un abrazo. Adiós, Mar. Hasta Adiós. luego. Gracias. Adiós, Teresa. Un Muchas abrazo fuerte. Como le he cortado a Viviana, te vuelvo a dar que te he cortado, te vuelvo a dar el pase, y ya de paso enganchamos con esa pregunta de qué estáis haciendo en vuestra entidad. Teresa sí que nos ha dicho que ellos han volcado 100% su trabajo con el ámbito empresarial, porque realmente yo personalmente estoy de acuerdo con ella. Te decía, al final las voluntades empresariales, y ahí son los que hay que educar y dar conocimiento de. ¿En vosotros, en la Fundación Primer Paso, tenéis algún proyecto concretamente o tenéis algún tipo de trabajo o camino hacia ello? Pues mira, yo retomo el tema, es decir, creo que lo que dice Teresa es verdad, es una pata importantísima dentro de lo que es el empleo para personas con discapacidad, cualquier discapacidad. Creo que el trabajo con las empresas es fundamental, y ahí radica, José Manuel, pues todos los éxitos que tienen otras discapacidades. Aparte de que también es verdad que la administración o las ayudas hacen que la empresa se implique más hacia un colectivo que hacia otro. Entonces, sí que es cierto que el mundo empresarial es fundamental y son las empresas las que al final van a proporcionar el trabajo. Pero lo que yo decía antes era como una especie de volver, parece que es como el día de la marmota, es que siempre es igual. Es decir, ¿necesitan las personas con enfermedad mental trabajar? Sí, como cualquier otra persona. Hay grados, como en todas las discapacidades. Hay personas con discapacidad de X, da igual, que van a poder trabajar, y otras que no van a poder trabajar nunca. Pero eso es así en todas las discapacidades, porque en todas las discapacidades hay grados de la propia discapacidad. De inserción, sí. De inserción y de la propia discapacidad. Hay enfermedades que son muy discapacitantes y no van a poder hacer nada por mucho que quieran. Pero una vez que ya decidimos que todo el mundo, todas las personas, como yo decía antes, tienen el mismo derecho, que todos tenemos el mismo derecho a tratar de buscarnos la vida, a tratar de hacer una vida independiente, a tratar de trabajar en aquello que nos gusta, ¿vale? Porque lo que decía Gorri también es verdad. Es decir, pero ahora mismo es que no sé si solamente las personas con enfermedad mental, yo creo que ahora mismo hay muchísima gente que no trabaja en lo que le gusta. Es que es complicadísimo, porque la situación económica en la que estamos pues es una situación complicada, muy complicada para todos. Pero bueno,
¿Las personas con enfermedad mental tienen derecho a trabajar? Sí. ¿Cómo? Pues efectivamente, siempre que se les ofrezca unas condiciones y unos apoyos adecuados. ¿Quién tiene que ofrecer esas condiciones y esos apoyos? Las empresas. Por tanto, lo que decía Teresa es importante. Es decir, hay que saber, las empresas tienen que saber cuáles son esos apoyos y cuáles son esas condiciones que se necesitan. Cuando nosotros hemos estado trabajando para insertar a personas con discapacidad, pues claro, inmediatamente si hay una persona que tiene una discapacidad física, inmediatamente los apoyos que necesita y que se requieren son como muy evidentes, muy visibles. ¿Vale? Yo he tenido compañeros trabajando conmigo con discapacidad física y es que es muy evidente. Si alguien no puede subir una escalera, pues porque va con una silla de ruedas, pues bueno, pues tiene que haber un ascensor para que suba. Y entonces se le establecen ahí una serie de ayudas, ¿vale? De apoyos que son los que necesitan para poder desarrollar su trabajo. En nuestro caso, pues igual. Pero los apoyos y las ayudas tendrán que adaptarse a lo que es la enfermedad mental. ¿Vale? A lo mejor hay personas que no pueden desarrollar una jornada de 8 horas seguidas. ¿Por qué? Pues porque no pueden, porque la ansiedad, porque la enfermedad, porque lo que sea, no pueden. Pues habrá que tratar de adaptar el puesto de trabajo a las condiciones y a las necesidades que tenga esa persona. Mientras eso no lo interioricemos, no lo entiendan las empresas y no luchemos por ello, las entidades que lo tenemos que luchar, pues no vamos a conseguir nada. Va a ser siempre todo precario y todo, todo lleno de dificultades. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Bueno, nosotros tenemos un programa que lo llamamos Primer Empleo porque, como os decía al principio, ahora en los últimos años nos estamos dedicando fundamentalmente a tratar adolescentes para prevenir la enfermedad mental y el programa que tenemos de empleo o de búsqueda de empleo lo llamamos Primer Empleo. Les ayudamos a veces a terminar de formarse, pues porque dejaron de formarse, porque la enfermedad les llegó o el problema emocional o X, llamémoslo como queramos, les produjo una ruptura biográfica, una ruptura educativa, una ruptura de todo y tienen que terminar de formarse. Bueno, pues les ayudamos a buscar formación y luego les ayudamos a buscar, como siempre, un empleo de la forma tradicional. ¿Qué sabes hacer? ¿Qué te gustaría hacer? Vamos a encaminar que eso que te gustaría hacer lo puedas hacer y vamos a buscar algún trabajo que te sirva para pues lo que todos queremos, para trabajar dignamente en algo que nos guste y en algo que nos parezca de interés. Y en esas estamos, tratando de hacer coincidir los deseos de la persona con sus necesidades y con las necesidades empresariales. Pero yo creo que aquí hay un trabajo conjunto, coordinado, que como siempre falta. La coordinación en este país es cero patadero. Nunca nos coordinamos. Pues las empresas van por un lado, las entidades van por otro, las confederaciones y las federaciones van por otro. Y luego las personas a las que nunca les preguntamos y a las que nunca les decimos nada, van por otro. Habría que empezar por saber qué quieres hacer, qué te gusta hacer, para qué ¿para qué estás formado? ¿Qué puedes hacer? Es que es como si a mí me pusieran a hablar ruso. Es que no tengo ni idea, ni me gusta además. Es decir, vamos a que todo vaya coincidiendo y a que todo vaya de forma coordinada para poder ayudar de manera integral a la persona, que es lo que yo creo que deberíamos hacer las entidades. En eso estamos. Perfecto, Viviana, gracias. José Manuel, enganchando la última pregunta a Teresa, que la ha enganchado Viviana, desde vuestra entidad, ¿cómo colaboráis o cómo incentiváis la inserción laboral? Bueno, nosotros somos de hablar mucho y hacer poco. Que tengo que empezar desde esa realidad, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, mientras que estabais hablando, pues estaba mirando que aquí en el año 2021 se convocaron 256 plazas del Grupo Profesional Especialidad Tareas Complementarias de Apoyo para Personas con Discapacidad Intelectual. ¿A qué voy? Y ahora te respondo. Imagínate qué maravilloso sería. Yo recuerdo en el año 2022 que han entrado a trabajar hace unos meses 2.000 o 3.000 personas que había en la universidad aquí en Madrid para 256 plazas de funcionarios de personas con discapacidad intelectual. Eso es lo que decía antes y quiero seguir con la conversación anterior. Yo ahora te respondo de que es que estamos haciendo muy poco el mundo de la salud mental. No sé el por qué, pero tú imagínate qué sería
que 256 personas entraran en la administración y que fueran funcionarios por simplemente tener un problema de salud mental, ¿no? Pero lo decía como curiosidad, porque te decía de leer mucho, pero hacer poco. Nosotros quitando el proyecto, cuando hemos ido creando proyectos, pues por ejemplo el teléfono contra el suicidio, tengo que ser sincero, eran todos psicólogos y no teníamos ninguna persona con trastorno mental grave. No había ningún psicólogo con trastorno mental grave o no encontramos, ¿no? Ahora en el proyecto que vamos a hacer de soledad no deseada, primero vamos a contratar a un psicólogo y a 2 trabajadores sociales y indiscutiblemente me encantaría cuando lo saquemos y lo publiquemos que fueran personas de nuestro colectivo. Lo cuento como detalle, ¿no? Yo no sé si tendremos esa posibilidad, iré o lo mandaré a vosotros, iré a la federación, iré a la confederación. Entonces nosotros hablamos mucho, somos 2, Ana Lancho y yo, y solamente tenemos una persona contratada en la asociación, que es nuestro técnico de radio. Por tanto, poco podemos hacer. Hablamos mucho, pero realmente no somos de la gente que damos... Hoy mismo ha venido un chico con trastorno... Mira, trastorno obsesivo compulsivo de la que hemos nombrado la presidenta de Planeta Top hace 2 años, vino a la radio y con un chico que canta canciones de rap, vino el otro día y hoy ha venido a la radio para ver si puede ser técnico nuestro. O sea, si podemos lo hacemos, pero no tenemos una gran estructura. Quitando en este nuevo proyecto que te digo que vamos a hacer de soledad no deseada, donde luego sí que contrataremos gente para las distintas actividades, tengo que ser sincero, hablamos mucho, hacemos mucho, pero realmente no somos de esas entidades que creamos empleo por nuestras necesidades, ¿no? En este momento solamente tenemos en plantilla una persona y es un técnico. Los demás todos somos voluntarios, que yo tengo la suerte que 2 entidades pues me pagan lo suficiente que me permite para vivir, y la presidenta Ana Lancho es la directora de un hospital con personas con trastorno mental grave. Luego la asociación La Barandilla aparentemente hacemos muchas cosas, pero no somos creadores de empleo, aunque soy, y lo he dicho desde el principio, que creo que tendríamos que trabajar mucho para igualar nosotros colectivos y reclamar por lo que acabo de decir, ¿no? De que, por ejemplo, pues en la administración pública hubiese, igual que ha hecho Plena Inclusión, pues que nuestro colectivo tuviera la posibilidad de acceder a concursos y a plazas donde tengas garantizado tu sueldo. Todo se andará, todo se andará. Pilar, desde FedePadual trabajáis de alguna manera activamente. Yo sé que preocupa a la federación el tema de la inserción laboral, porque tenéis un alto porcentaje además de personas que están en la cárcel. Y bueno, el tema laboral, ¿cómo se desarrolla desde FedePadual? Bueno, en principio, como tú dices, la verdad es que al tener la presencia de estas dos, patologías, como son la salud mental y el trastorno por sustancias, muchos terminan terminan en la cárcel, y bueno, allí es todo como mucho más complicado a la hora del tema de empleo. Sí es cierto que, bueno, mientras están dentro, tienen talleres y tienen apoyo para después, cuando salgan, se puedan unir a lo que es el mercado laboral. Pero claro, no es fácil. No es fácil. Entonces, bueno, desde FedePadual pues se intenta buscar programas de empleabilidad. También se tiene contacto directo con las empresas para intentar crear convenios que estén dispuestos a darles una oportunidad laboral para incluirles en la sociedad. Como hemos dicho antes, el tema de la sensibilización, pues con campañas para poder quitar ese estigma que tienen, sobre todo cuando van a presentarse y o bien no dices que tienes, pero claro, en el caso de las personas que salen de prisión, es lo primero que se lee de su currículum. Entonces, claro, para todo eso teníamos que quitar este estigma, tenemos que saber que ellos pueden trabajar y bueno, intentar meter un poco en la sociedad qué es este problema y bueno, pues fomentar el que se entienda y el que tenga solución a la hora de buscar la inclusión laboral, ¿no? Está claro, está claro. Gracias. Pilar Cervera.
Pues a ver, no. Vosotros, Nosotros, aparte de apoyar a las familias, que ya es mucho, sí, pues al no, final a ver, entiendo que las familias os trasladarán esa inquietud, ¿no? De que sus familiares con salud mental, pues muchos tendrán, antes he hablado de puestos de trabajo poco cualificados que se dedican especialmente a la carga, ¿no? De física, pero desde la asociación, ¿en algún momento habéis trabajado el tema de la inserción laboral de no. estas personas? A ver, nosotros nos pasa un poco como dice José Manuel, no somos todos voluntarios, bueno, somos María José y yo, y los que estamos ahí no tenemos pues esos medios económicos y lo que sí que cuando nuestros familiares, el que está preparado para, porque claro, tienes que estar lógicamente en un punto en el que estés preparado para insertarte, ¿no? En la vida laboral, ahí sí que nosotros nos conocimos a través de Fundación Riardit, entonces ahí sí que trabajan el tema del empleo, entonces por ese lado pues los tenemos un poco cubiertos y luego también estamos en contacto con ADECO, que ADECO sí que está constantemente ofreciéndonos pues eso, ayudándonos para la inserción, ¿no? Lo que pasa que o nuestros familiares o no pueden trabajar o los que pueden trabajar, pues bueno, pues ya tienen ese trabajo protegido que hablábamos antes. Entonces, pues no nos dedicamos a ello por eso. Y luego, pues la Sí. mayoría no. Yo, por ejemplo, pues tengo mi hijo y mi hermana en casa y no. Ninguno de los dos trabaja, entonces, pues porque no están en condiciones de poder trabajar. Eh, Entonces, pues bueno, estamos ahí, que nos parece súper importante, lógicamente, pero ya no es, la mayoría de los familiares que tenemos no están en ese punto, ¿no? De los que hay, ya os comento, pues que están cubiertos y con ADECO estamos, eso sí, en constante contacto por si acaso alguien puede interesarle. Sí, con lo cual estáis lógicamente alerta, ¿no? Sí, 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 Al sí, tema. totalmente. Encarni, a mí me gustaría, porque yo sé que a TOC le preocupa realmente, porque tenéis además mucha gente joven dentro de todo el colectivo TOC que representáis y, y le preocupa. Desde TOC se realizan activamente algún tipo de proyecto, algún tipo de contacto, comunicación con entidades para favorecer la inserción laboral. Sí, bueno, en ese sentido yo tampoco puedo especificar mucho, porque ya os digo, yo soy la directora clínica y la que se encarga de toda esta actividad es Rosa, ¿vale? Y aquí la que podría dar más información más precisa sería ella. De cara a lo que yo trabajo con ella y hablo con ella, aquí en nuestro colectivo evidentemente hay mucha gente joven, mucha gente muy incapacitada, es decir, a nosotros nos llega pacientes con un nivel de incapacitación funcional muy, muy alta. Entonces, con lo cual nuestra labor se centra muchísimo más en volver a dotar de capacidad funcional para poder vivir sobre ellos mismos, porque estas personas, como ya sabemos, llevan conducta, una parte del trastorno son las obsesiones y otras son las conductas compulsivas. Entonces, se le va muchísimo tiempo en llevar a cabo rituales que realmente le impiden poder llevar una funcionalidad adaptativa para poder subsistir ellos como personas. Con lo cual, aquí nos encontramos con un abanico muy amplio. La gran mayoría de pacientes que nos llegan a la entidad son pacientes con un nivel de gravedad muy alto, con lo cual nuestra labor está más fundamentada en orientación, apoyo sociofamiliar, acompañamiento, inserción en la propia vida. Luego nos toca insertarlo laboralmente y cuando trabajamos esta parte más de empleabilidad y de búsqueda de empleo, nos apoyamos en el grupo SIFU, que aquí Albert nos puede hablar mejor que yo de él, o sea que nos apoyamos muchísimo en ello y la verdad que nos están respondiendo bastante bien cuando hemos hecho algún tipo de petición, hemos pedido ayuda. Lo tenemos en Madrid, sé que también en Granada, Albert, porque ya también aquí en Granada, que yo estoy aquí en Granada. En toda España, en toda Estoy aquí en España. Con Granada todos. también, nos apoyamos muchísimo
en esta entidad, en el grupo SIFU, y desde ahí vamos intentando también por nuestros contactos, nuestros allegados, nuestros conocidos, vamos también abriendo un poquito puertas de cara a gente que conocemos dentro de la empresa privada y que también vamos generando pequeños, no convenios así grandes, pero sí hablamos de determinadas personas que vemos que ya tienen una funcionalidad adaptativa, hablamos con esos empresarios y de alguna manera pues podemos llegar a insertarlos. Ya te digo que en este sentido son pocos por la gravedad en la que se encuentran. Algunos nos vienen con un nivel ya de discapacitación del 70%, con lo cual ya el hecho de subsistir por ellos mismos ya es un logro. Y en los poquitos que nos queda que realmente ya sí se puede insertar, bueno, pues de ahí, como digo, tiramos del grupo SIFU, tiramos de programas de orientación laboral que surgen en las propias localidades municipales, como la Fundación trabajamos a nivel nacional, y vamos tirando ahí como podemos, pero la verdad que es bastante complicado, sobre todo porque me está viniendo a la mente un paciente mío, concretamente de aquí de Granada, que optó a una plaza en un banco, una entidad bancaria, y cuando estuvo pasando diferentes entrevistas, pues la verdad es que tenía que explicarle a cada uno de los directores de recursos humanos de la entidad en qué consistía el trastorno obsesivo compulsivo, porque como hay tanto enmascaramiento de la patología y tanta dificultad en la comprensión de la misma, el pobre tenía que ir contándole a cada directivo de recursos humanos en qué consistía el trastorno obsesivo compulsivo. Entonces, la verdad que se complica bastante. Sí. Muchísimas gracias, Encarni. Yo, antes de dar paso a Albert, porque la verdad es que aunque no os lo creéis, llevamos ya hora y media y al final me gusta que Gorri, yo sé que Gorri se dedican al ocio, yo sé que además él es muy controvertido con el trabajo, pero sí que me gustaría, pero un minutito, Gorri, necesito que me digas que yo entiendo desde la asociación, sí, yo sé que aunque lo digas, sí que os preocupa el trabajo del colectivo, ¿no? Bueno, nos preocupan tantas cosas que hemos decidido centrarnos en una, ¿no? Creemos que muchas veces las asociaciones pecan de querer entrar en todo, querer hacerlo todo, intentar pillar todas las subvenciones y creemos que mucho abarca, poco aprieta. Por lo tanto, nuestra mayor preocupación es, como ha dicho José Manuel antes, que es el ocio y el tiempo libre. Creemos que cada día eso es más importante. Estamos viendo que si tienes dinero pero no sabes en qué gastarlo, al final acabas posiblemente o borracho en un bar o consumiendo drogas o cualquier otra historia. Entonces creemos que hay que primero saber en qué vas a gastar el dinero que vas a ganar en el trabajo. Entonces nos hemos centrado en el ocio y el tiempo libre. Es verdad que colaboramos con algunas entidades. Hemos sentido mucho el apoyo de la Fundación ADECO, no de ADECO como tal, que trabajo temporal, sino en la Fundación ADECO, que hace formación y hacen una serie de cosas que a nosotros, por lo que hemos podido ver con los compañeros, pues ha funcionado bastante bien. Y bueno, y en principio es donde donde derivamos a la gente que busca trabajo. Pero nosotros no hacemos nada porque creemos sinceramente que como dicen, hay mucha discapacidad y hay mucha parte, muchas personas que tienen una discapacidad completa para el trabajo, pues nosotros nos centramos en esas personas, en que tengan el día y del máximo tiempo posible ocupado, ya que el trabajo no es una opción. Claro. Muchísimas gracias, Gorri. Yo realmente, simplemente, antes de dar paso a Albert para que cierre la jornada, aparte de agradeceros a todos vuestro trabajo y vuestra labor, yo creo que hay dos cosas muy importantes, que han salido muchas cosas aquí que habría que desarrollar y hay algo que tenéis todos en común, que sentís primero que no hay unión, que no hay una unión en el colectivo, que se liberan batallas unos por un lado y otros por otro, que realmente hay un tema importante, que yo creo que la salud mental sigue siendo todavía un bebé respecto a otras patologías y hay una necesidad tremenda de educación social hacia lo que es la salud mental. Bien habéis dicho que el tema de la discapacidad intelectual
está trabajando muchísimo y está consiguiendo incluso plazas públicas para sus asociados, pero también es verdad que si todos reconocéis, todos hemos conocido discapacidad intelectual desde que éramos pequeños, llevan muchos años de historia existiendo, igual que la salud mental, pero la salud mental lleva muy poco tiempo, pues muy joven, y yo creo que, insistiendo en ello, por supuesto, pero tenemos que hacer un gran trabajo educacional, un gran trabajo de educación a la sociedad. Y bueno, aparte de darle las gracias, doy paso a Albert Campabadal para que cierre la jornada. Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, en principio agradecer a los ponentes, a los que nos están escuchando y a la estructura de CETE el haber organizado esta jornada. Yo de alguna manera pues algo de empleo y discapacidad sé. Dentro de las 5.000 personas que tengo trabajando hay 2.000 que son personas con especiales dificultades. Para los que nos están oyendo y no conocen lo que es una persona con especial dificultad, he de decir que es el colectivo de personas con discapacidad, que son personas con discapacidad intelectual, enfermedad mental o bien discapacidades físicas, orgánicas o sensoriales en un grado superior al 65%, ¿no? Entonces tener discapacidad y querer trabajar ya es complicado. En España solo trabajan 1 de cada 4 personas, de los 2 millones de personas en edad laboral solamente trabajan 500.000 y de estas 500.000, 100.000 en centros especiales de empleo. Y hoy, que después del centro especial de empleo normalmente transitan a la empresa ordinaria, pero es en el centro especial de empleo en donde se generan cada año más del 50% de nuevas oportunidades laborales, ¿no? Pero la patología que hoy estábamos hablando, la enfermedad mental, en este grupo solamente trabajan entre 1 y 2 personas por cada 10. O sea que, y más 1 que 2. Entonces es un colectivo sumamente complicado de que trabaje, ¿no? Yo he estado mirando el chat, todas las personas que han ido interviniendo, y después también tengo algún comentario antes de dar por finalizada la jornada. Por ejemplo, había una persona que decía en el chat, pero ¿es normal que el 30% de las personas que están en las cárceles sean enfermos mentales? Yo tengo un hermano con discapacidad intelectual y además algún tema de enfermedad mental. Y es una persona muy vulnerable. Si mi hermano delinquiera, mi hermano es una persona de 70 años que tendrá, yo tengo 7 nietos, pues yo por comparación con mis nietos le doy a mi hermano la inteligencia de un niño de 2 o 3 años, o 4 años, quizá no llega. Entonces yo no lo quisiera ver en una cárcel jamás de los jamases. Yo creo que mi hermano tendría que estar, si tuviera un episodio de delincuencia, en una entidad sanitaria, ¿no? Pero esta es una de las faltas que el Estado tiene con este colectivo, ¿no? Se cerraron prácticamente casi todos los centros de atención a estas personas y hoy pues se encuentran que cuando hay un episodio de delincuencia, lo que hace el juez es ponerlo en la cárcel, simplemente así, además tranquilamente. Y bueno, pues yo creo que este es un problema. Hay 11 suicidios, entre 11 y 12 suicidios cada día. Tenemos un ratio de psicólogos, y esto Encarni lo sabe, en España, pues seguramente por debajo de 1/3 de lo que hay en Europa y de psiquiatras, ¿no? Entonces, claro, ¿cómo no va a haber suicidios? ¿Cómo no va a haber suicidios si prácticamente no tenemos un psicólogo? Cuando hay una problemática y vas a la Seguridad Social, te dan hora para el psicólogo al cabo de no sé cuántos meses y después te dicen y vuelva usted dentro de 6 meses. Ya se ha suicidado, esta persona ya se ha suicidado. O sea o un año, sí. Conozco una persona que él anda para dentro de un año, imagínate. Ya, pues claro, pues cuando vas, tienes un problema, la familia desesperada, el enfermo desesperado, pues bueno, pues acabas tirándote a las vías del tren, ¿no? Entonces, esto es un problema que además no tiene repercusiones. ¿Cuántas veces oís por la televisión hablar
de estas 11 o 12 personas que cada día se suicidan. Que las que se suicidan ya se han suicidado, pero son 11 o 12 familias absolutamente rotas que cada día hay en España, ¿no? Entonces, esta es otra de las problemáticas. La formación. Hoy en día cualquier persona para trabajar necesita formación. Hoy en día empleos fáciles, ya no existe ningún empleo fácil. Cualquier persona necesita formación. Si es una persona con discapacidad, pues todavía necesita más formación y más apoyo, ¿no? Y después hablábamos de los empresarios. Teresa Oñate decía que quien da trabajo es los empresarios. Yo se lo agradezco, me considero empresario. Tengo 9.000 personas trabajando conmigo y hay poca gente que hable bien de los empresarios. Cuando encuentras una, pues mira, se lo agradeces de verdad. Entonces en palabras de José Manuel Dolader decía, es que hoy en día la baja se pide por teléfono. En palabras de Encarni Cabrera decía, es que para los empresarios una persona con discapacidad o enfermedad mental es un cargo, ¿no? Es un cargo. Claro, aquí normalmente siempre pagan justos por pecadores. ¿Qué pasa? Que cuando un trabajador se enfada con su jefe, no necesariamente con el empresario, con el encargado, con el que tiene al lado, con el que está enfadado con el mundo mundial, pues va, coge, llama y le dan la baja por depresión. Dice, oye, estoy muy triste, lloro mucho, no me quiero levantar, veo el mundo fatal, no me expliques nada por teléfono. Y esto pues son 3, 6, 12 meses de baja. Y no está depresivo, lo que no quiere ir a trabajar o se ha enfadado con su superior. Entonces, ¿qué pasa? Que el empresario asocia al que ha dicho que tiene una depresión, lo asocia con las verdaderas personas que padecen una depresión y que se acaban suicidando. Y entonces, esto no es bueno. Esto no es bueno para el colectivo de las personas que tienen enfermedades mentales. Esto no es bueno. Después, también, por ejemplo, Gorri nos hablaba de que a veces no se dan los trabajos que aquella persona podría hacer. Pero es que también aquí tenemos otra problemática dentro de la empresa. Es una problemática que a ver, no es problema, está bien. De hecho, es bueno que exista, pero causa un problema, que es la prevención de riesgos laborales. O sea, el empresario, por ejemplo, te hablo de... Me pongo en primera persona. Tengo 9.000 personas, pero yo no soy el responsable de la prevención de recursos laborales, de riesgos laborales. Yo si tengo una delegación en Valencia o en Murcia o en Vigo o en Sevilla, el responsable de la prevención de riesgos laborales son las personas encargadas de esta función allí en donde aquel trabajador tendrá que entrar a trabajar. Claro, si a una persona de alguna manera que manifiesta o que dice que es enfermo mental se le da según qué trabajo, ya el responsable de prevención de riesgos laborales dice, vamos a ver, si aquí pasa algo, voy a ser yo el culpable. Y tiene una responsabilidad muy importante. También ha habido uno de los intervinientes que ha dicho, cuando estas personas salen de la cárcel, son enfermos mentales y encima dicen que salen de la cárcel, ¿quién les da trabajo? Es que no les da trabajo a nadie. Enfermo mental y que sale de la cárcel no le da trabajo a nadie. Pues entonces, esto de la prevención de riesgos laborales, que está muy bien, porque lo que no puedes es, porque una persona está trabajando, exponerla a riesgos, después estigmatiza a la persona con enfermedad mental. Ojo qué trabajo le damos, porque a lo mejor tenemos un problema en el tema de riesgos laborales y al que le van a hacer responsable no es al dueño de la empresa que está en no sé dónde, vaya. Entonces, de aquí vienen muchas veces los trabajos que se dan por encima de la capacidad, que se dan por debajo de la capacidad, por debajo del deseo, por debajo de lo que podría hacer y no hace, ¿no? Entonces, todo es muy complicado, la falta de medios. O sea, José Manuel decía, no, es que, por ejemplo, pues hay una entidad pues que todas sus personas antes estaban en la calle pidiendo dinero
y hoy están pues muy bien, pero claro, es que esta entidad, José Manuel, tiene casi 4.000 millones de euros al año de ingresos. Claro, se puede trabajar mucho por este colectivo, ¿no? Pero las asociaciones aquí presentes, ¿qué ingresos tienen del Estado como ayudas para sus asociados? Ingresos mínimos. Yo conozco asociaciones de gente con baja visión, pues tienen 20.000 euros al año de IRPF como ayuda. La Federación Española de Sordoceguera, pues lo mismo, ¿no? ¿Qué se puede hacer con estos medios que da el Estado a las asociaciones para sus asociados? Es que no se puede hacer prácticamente casi nada o nada, ¿no? Entonces estamos en un mundo muy complicado, los trabajos cada vez dependen más del ordenador, del programa informático, tienen unos grados de complejidad tremendos. Los clientes, usuarios de los que creamos trabajo son clientes cada vez más exigentes, que quieren más perfección, no perdonan, no son sensibles a veces con una persona con discapacidad que está trabajando. Quieren que aquella persona pues esté realizando trabajo con la misma exigencia y la misma perfección que cualquier otra persona. O sea que de alguna manera, en un país en donde tenemos todavía un 12% de paro, en donde el 75% de las personas con discapacidad están en el paro, estamos muy lejos de Europa, en personas, en psicólogos, en psiquiatras, en atención. Estamos muy lejos de Europa, en donde a veces hay un 2, un 3, un 4% de paro. Hay países europeos en que ya no tienen centros especiales de empleo porque ya no los necesitan. Es que no hay paro, es que todo el mundo trabaja. Estamos muy lejos de Europa. Por ejemplo, nuestra vecina Francia, que exige a las empresas que un 6% de la plantilla sean personas con discapacidad, un 6%. Y si no lo tienes, cuando presentas el impuesto de sociedades, tienes que ingresar una cantidad proporcional al incumplimiento que estás teniendo. Pero tienes que ingresarlo sí o sí. No estás al albur de si te viene la inspección de trabajo y te pilla o no te pilla. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues quizá lo que estamos haciendo ahora los aquí presentes, explicarnos, poner encima de la mesa nuestras problemáticas, decir lo que pensamos, decir lo que queremos, que necesitamos, en qué situación nos encontramos y tener pues la esperanza de que alguien pues nos comprenda y nos ayude y se pueda crear más trabajo para todos estos colectivos. Hay muchas familias con personas con discapacidad que sus familiares están en empresas, pues que sean personas sensibles para crear puestos de trabajo, porque yo me encuentro cuando voy a convenciones, cuando estoy con políticos, pues yo tengo un hijo autista, yo tengo esto, yo tengo lo otro. Oye, pues sé sensible, ¿no? Y nada, dicho todo esto, volver a agradecer otra vez vuestra aportación, vuestra gran aportación, vuestra sensibilidad, vuestro trabajo, que jamás está recompensado, y emplazarnos a continuar haciendo lo que hacemos y a volvernos a encontrar en otro foro como este. Muchísimas gracias a todos y hasta la próxima. Adiós. Saludos. Gracias a todos. Hasta otro día. Gracias, hasta luego.